Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Agárrense de sus asientos, preparen su café o su bebida favorita, porque lo que les traigo hoy es pura dinamita. Es el tipo de noticia que hace vibrar las redes sociales y que seguramente va a generar un debate encarnizado en la sección de comentarios, porque ya saben que cuando hablamos de belleza y de rankings mundiales, las pasiones se desbordan y nadie se quiere quedar callado. ¿Alguna vez se han preguntado quiénes son realmente las reinas de la pantalla a nivel global? Y no me refiero solo a Hollywood, hablo de un reconocimiento que cruza fronteras, desde las costas de Australia hasta los sets de grabación en Estambul, pasando por la inmensidad de China y el glamour de Bollywood. Pues bien, la espera ha terminado y el veredicto final está aquí, y créanme, hay sorpresas que nos han dejado con la boca abierta, especialmente para todos nosotros que seguimos paso a paso la carrera de nuestras divas favoritas. Se acaba de publicar la lista oficial, escuchen bien, de las 10 actrices más bellas del mundo para el periodo 2025 y 2026. Sí, están oyendo bien, este ranking no es cosa de un día, es el estándar de belleza que va a regir durante el próximo año y medio, así que las que están aquí, llegaron para quedarse y reinar. Lo más impactante de todo esto, y es la razón por la que estamos haciendo este vídeo de urgencia, es ver cómo se mueven las placas tectónicas de la fama mundial. Ya no es solo terreno de las rubias californianas. En esta lista, que se ha basado en la belleza física, la popularidad global y no sé qué que tienen algunas mujeres para traspasar la pantalla y enamorarnos, tenemos una mezcla cultural fascinante. Pero vamos al grano, a lo que todos están esperando saber. ¿Quién lidera y dónde ha quedado nuestra adorada estrella turca? Porque sí, amigos, Turquía ha dado un golpe sobre la mesa y ha logrado colar a una de sus representantes más icónicas en este top 10 mundial, codeándose con la élite absoluta de la industria del entretenimiento. Hablemos primero de la cima, porque hay que dar honor a quien honor merece. En el puesto número 1, mirando a todas desde arriba con esa sonrisa que parece iluminar cualquier alfombra roja, tenemos a la incombustible Margot Robbie. A sus 35 años, la australiana sigue demostrando que es la muñeca viviente de la industria, y no lo digo solo por Barbie, sino porque su rostro y su carisma parecen no tener fecha de caducidad. Ella se ha coronado como la mujer más bella del mundo según este listado, y mantendrá su trono hasta mediados de 2026. Pero la competencia es feroz. Justo detrás de ella, en el segundo puesto, aparece Shailene Woodley, una belleza americana más natural, más orgánica, que ha sabido ganarse el corazón del público. Y completando el podio, demostrando el poderío asiático, está la deslumbrante actriz china Dilraba Dilmurad en el tercer lugar, cuya belleza etérea ha conquistado a millones. Pero, amigos míos, el verdadero salseo, lo que nos tiene a todos refrescando las noticias, está un poco más abajo en la lista, porque la competencia ha sido brutal. Imaginen que en este ranking se encuentran nombres de la talla de Ana de Armas, con ese fuego latino que nos encanta, la eterna Emma Watson, que sigue siendo el amor platónico de toda una generación, e incluso Amber Heard, que a pesar de todas las polémicas y los juicios mediáticos, sigue siendo considerada uno de los rostros más perfectos de la industria, según los expertos en estética. También vemos a estrellas como Nancy M. Cedonie, Kriti Sanon y Anya Amir, lo que nos demuestra que la belleza hoy en día es más global y diversa que nunca, abarcando desde el K-pop hasta las estrellas de Pakistán e India. Y aquí es donde hacemos una pausa dramática, porque en el puesto número 10, cerrando este círculo de élite, defendiendo la bandera de la belleza mediterránea y del drama turco que tanto nos apasiona, está nada más y nada menos que Hande Erçel. Así es. Nuestra querida Eda Yildiz, la mujer que nos hizo suspirar en cada capítulo de Love is in the Air, ha sido oficialmente reconocida como la 10ª actriz más bella del planeta. Esto es enorme, señores. Piénsenlo un segundo. Entre miles y miles de actrices en todo el mundo, Hande ha logrado meterse en el top 10. Su belleza, esa mirada profunda, sus facciones perfectas y esa elegancia natural, la han puesto al mismo nivel que Margot Robbie o Ana de Armas. Es un triunfo no solo para ella,
sino para toda la industria de las series turcas, que cada vez tiene más peso en el mercado internacional. Ahora bien, aquí es donde quiero entrar en la mente de ustedes, mis queridos suscriptores, porque sé lo que muchos están pensando y lo que se está diciendo en los foros de fans. ¿Es justo el puesto número 10? He leído comentarios de fanáticos indignados diciendo que Hande debería estar, como mínimo, en el top 3. Dicen que su impacto en redes sociales, donde cada foto que sube se convierte en viral en cuestión de segundos, y la lealtad de su fandom, deberían haberla impulsado mucho más arriba. Hay quienes argumentan que ponerla en el 10º lugar, justo al borde de salir de la lista, es casi un insulto para la mujer que ha redefinido el concepto de belleza en los últimos años. Sin embargo, otros dicen que estar en la misma lista que estrellas de Hollywood con presupuestos millonarios y maquinaria de marketing gigantesca es ya una victoria monumental. No olvidemos que Hande compite contra la maquinaria de Disney, de Warner Bros. Y de Marvel. Lo interesante de este ranking, que insisto, será válido hasta la primera mitad de 2026, es que consolida a Hande Erçel como una marca global. Ya no es solo la actriz turca, es un ícono mundial de belleza. Esto seguramente le abrirá puertas a contratos internacionales mucho más jugosos, colaboraciones con marcas de lujo que antes solo miraban a París o Nueva York, y quién sabe, quizás ese salto a una producción en inglés que muchos rumorean pero que nadie confirma. La presencia de Hande en este listado confirma que su rostro es uno de los más rentables y admirados del momento. Y ojo, que estar en la lista junto a nombres como Amber Heard o Emma Watson también genera morbo y comparaciones odiosas pero inevitables. ¿Tiene Hande más carisma que Shailene Woodley? ¿Es su belleza más impactante que la de Dilraba? Son preguntas subjetivas, pero que mantienen viva la llama del espectáculo. Yo personalmente creo que Hande tiene un aura especial, una calidez que a veces falta en las grandes estrellas de Hollywood, y eso es lo que la hace conectar tanto con nosotros. Este 10º lugar es solo el comienzo, una plataforma de despegue para lo que se viene en 2026. Pero claro, esto es solo un ranking y la belleza es subjetiva, aunque cuando los expertos hablan y los algoritmos de popularidad dictan sentencia, el mundo escucha. Lo cierto es que Hande Erçel ya es parte de la historia de la belleza contemporánea, y nadie le puede quitar ese mérito. Me encantaría saber qué opinan ustedes, si creen que el ranking es justo o si cambiarían el orden de las ganadoras. ¿Sobra alguien en esa lista? ¿Falta alguna de sus favoritas? Porque sé que el fandom de Hande es el más potente del mundo, y seguramente tendrán mucho que decir sobre ver a su reina en el puesto 10. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.